Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y ya terminándose el libro de Oseas. Estamos terminando, hoy es el último capítulo del libro de Oseas. Libro que hemos estudiado a cabalidad, hemos atravesado todo el libro de Oseas. Espero que haya sido una aventura interesante, que hayamos aprendido alguna cosa. Y bueno, disfrutemos este último capítulo porque es bellísimo, tiene la dulzura de la miel. Así es que por favor, sin más dilación, vayamos al texto. Y bien, durante todo el libro de Oseas, Dios ha estado llamando al reino del norte, al reino de Israel, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino del norte, desde el comienzo, comenzó a transitar el camino de la idolatría, separándose del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y primero comenzaron representando a Dios por toros, por becerros, en los templos de Samaria y de Betel. Luego fueron adoptando los dioses de las naciones con las que querían parecerse porque querían pertenecer al club de las personas más importantes, de los países más importantes, de los países ricos. Y se fueron corrompiendo en todas sus instituciones. Se corrompió la institución religiosa, los sacerdotes, incluso sus profetas, se corrompieron sus reyes. La sociedad comenzó a a desmembrarse, comenzó a perder cohesión y no fueron capaces de enfrentar el peligro que se cernía sobre ellos, que eran los asirios, el imperio asirio. Dios podría haberlos ayudado, pero ellos no dejaron. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, vimos cómo Dios decía: ustedes combaten contra mí y yo soy su única ayuda, porque no hay más salvador que Dios. Eso lo estudiamos en el capítulo pasado. Y en este capítulo Dios suplica como, como un padre le suplica a un hijo. Le suplica a este hijo que camina hacia su desgracia y no, tal vez no se da cuenta, pero el Padre sí lo sabe, Dios sí lo sabe, y suplica a Israel que retorne. Y eso es lo que vamos a leer a partir de ahora. Versículo 1 del capítulo 14 dice así: Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Vamos a parar la lectura por aquí. Vuelve Israel. Esta es una de las cosas grandiosas de Dios. Dios siempre deja la puerta abierta para que las personas puedan volver a Él, para que podamos volver a Él. Y Él llama a Israel: haz teshuvá. Teshuvá significa literalmente el retorno. Haz retorno a Dios. Siempre se puede retornar, no importa cuán lejos se haya ido, siempre es posible retornar. Y ahora eso no hace que Dios considere a Israel inocente. Dios le dice:
has tropezado a causa de tu iniquidad. Has cometido iniquidad. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. No nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. Esto, esto no es hacerse el tonto. Pero, pero justamente porque Dios no se hace el tonto, deja la posibilidad de que se regrese. Ahora, en el versículo 2, Dios muestra cuál es la receta para volver, cómo alguien que ha caído por causa de su iniquidad, que es culpable, cómo ese alguien puede volver. Versículo 2. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Es decir, tomen con ustedes vuestras palabras, es decir, expresen con palabras a Dios, expresen su deseo de volver a Dios, expresenlos con palabras. Entonces, ahí, con eso tú expresas el deseo a Dios, tú le dices, Señor, yo quiero volver. Y luego viene el acto positivo, ¿no es cierto? Vuelvan al Señor, regresen. ¿Y cómo se regresa a Dios? Bueno, dejando los malos caminos y retornando, volviendo. ¿Ok? Esa es toda la receta. Como por ejemplo lo muestra, qué sé yo, Ezequiel 33. Voy a tener que buscar el versículo, pero en eh, el versículo 19 dice, pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Vivirá por ello. Cuando el impío se aparta de su maldad, va a vivir por ello. O el versículo, es el mismo profeta Ezequiel, que va a ser muy importante hoy día. Si no me equivoco, es el capítulo 18. No, voy a tener que buscarlo de nuevo. Eh, pero eh, el versículo 21 dice, Ezequiel 18:21 dice, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Es decir, ¿cuál es la receta? La receta es volver, apartarse de los pecados que uno ha cometido y volver, desandar el mal camino. ¿No es cierto? Ya hemos citado a Sergio y Estíbaliz, ¿no? Volver es mejor volver para desandar el mal andado, cantaban Sergio y Estíbaliz. Es exactamente la receta de Dios para volver a Él. Fíjense que no se mencionan sacrificios. Lo que lo único que se pide es ruéguenle a Dios y vuelvan a Él. Tomen la actitud de comenzar el camino de vuelta a Dios. Eso es suficiente. Decidle, quita toda iniquidad. Quita toda iniquidad. Eh, eh, de hecho, eso quita toda la iniquidad. Uno lo puede entender como quita de nosotros la consecuencia, es decir, el registro, vamos a decir, la atribución de iniquidad, ¿m? Sácala de nosotros, pero también saca de nosotros nuestra iniquidad. Es decir, es casi como ayúdanos a abandonar la maldad que hemos cometido. Y acéptanos bondadosamente. ¿M? Aceptan. Esta es la declaración de intenciones. Queremos salir del pecado y por favor acéptanos. Y Dios lógicamente va a aceptar, es lo único que quiere Dios, es lo que Dios está pidiendo. Quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto
de nuestros labios. Ya, aquí tenemos problemas. Esta frase, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios, es una frase interesante, porque ¿qué son los frutos de los labios? Son las alabanzas a Dios, eso es. Entonces, pero, o son las oraciones, ¿no? Las oraciones. Pero esta frase no estoy seguro que sea correcta. ¿De dónde viene esta frase? Esta frase eh, está aquí, tal como está, le estoy leyendo la Biblia de las Américas, entre paréntesis. La Biblia de las Américas traduce de esta manera porque el final del verso 2 es un poco difícil. Una prueba de que es difícil es que si ustedes toman la Reina Valera de 1909, dice: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Entonces la pregunta es: ¿qué tiene que ver becerros con frutos de nuestros labios? La respuesta a esto, por qué en la Reina Valera 1909 aparece becerros y por qué en la Reina Valera 1960 aparece te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, y por qué la Biblia de las Américas dice el fruto de nuestros labios, es porque el final del versículo es difícil en hebreo. En hebreo dice Neshalma Parim Sefatinu. Sefatinu. Leo de nuevo. Un Shalma Parim Sefatinu. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente dice: y compensaremos toros nuestros labios. Toros nuestros labios. Entonces fíjense que si uno lo traduce literalmente, la frase no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede es que toros en hebreo se dice parim, y frutos se dice pri. Entonces, parim, pri son palabras parecidas en hebreo, se escriben de manera parecida. De hecho, a ver, voy a tratar de destacar la palabra. Ahí está. La palabra que coloqué en amarillo, parim, es toros. Si ustedes sacan esa letra que parece un cuadradito, queda pri, que es frutos. Entonces, las palabras toros y frutos son parecidas. Ok. ¿Qué sucede con eso? Cuando la Biblia se tradujo, cuando el libro de Oseas se tradujo al griego, el traductor leyó, en vez de leer toros, leyó frutos y tradujo: y compensaremos con frutos de nuestros labios. Y por eso es que algunas traducciones modernas colocan esa traducción que proviene de la traducción griega, ¿no? La Septuaginta. Ok. Sin embargo, uno puede leer de otra manera este versículo, este final de versículo, sobre todo porque el verbo que aparece en este final de versículo 2 es el verbo shalam. ¿Qué significa shalam? Shalam significa completar, hacer algo completo. De ahí viene la palabra shalom, que no solamente significa paz, significa un estado de plenitud, de completitud.
Shalom es muy parecido, el concepto de shalom es muy parecido al concepto de salud definido por la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que es un bienestar general, que no solamente corresponde al bienestar del cuerpo, sino que un bienestar mental e incluso espiritual. Es un, es, es, es un bienestar completo, eso es shalom. Entonces, el verbo shalom significa completar y por extensión significa compensar, o sea, reponer algo que faltaba. Compensar eso, exactamente eso. Y por eso se usa, por ejemplo, cuando uno le hace mal a alguien, uno tiene que compensarlo, tiene que llenar ese hueco que uno creó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se puede leer este versículo? Este final de versículo se puede leer y compensaremos los toros con nuestros labios. ¿Qué significa eso? Bueno, toros eran, o becerros, eran animales que se sacrificaban en el templo. Como Israel ha estado muchísimo tiempo en el exilio, mucho tiempo sin templo, incluso nosotros vimos un, un versículo de Oseas, déjenme ver, Oseas capítulo 3, si no me engaño, está en el capítulo 3, versículo 4, en, el, en ese capítulo, Oseas 3, verso 4, dice, porque muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Oseas prevé un exilio largo de muchos días, y en esos muchos días Israel no pudo presentar sacrificios, no pudo presentar toros de sacrificio, porque no tenía templo. No hay templo, todavía no hay templo. El templo está destruido. ¿Cómo se compensa eso? Se compensa con los labios, las oraciones. Las oraciones compensan los sacrificios, sustituyen los sacrificios, toman el lugar de los sacrificios. De hecho, por eso muchos cristianos se preguntan eh, cómo lo hacen los judíos que no tienen expresión porque no tienen sacrificios. Y los judíos van a responder, el profeta Oseas nos enseñó que los sacrificios pueden ser compensados, o la falta de sacrificios puede ser compensada con las oraciones de los labios. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la conclusión? Lo que Dios quiere justamente no es sacrificio, y en esto el texto concuerda, o esta lectura del texto concuerda con el libro de Salmos, en el capítulo 51, cuando David eh, expresa todo su arrepentimiento por, por el pecado que cometió eh, con Betsabé. Fíjense lo que dice. Dice David, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, el, el,
el propio rey David, ¿no es cierto? En este salmo maravilloso que es el Salmo 51, el salmo del arrepentimiento por excelencia, enseña que la redención del pecado y el problema del pecado no se soluciona con sacrificios, se soluciona arrepintiéndose del pecado, apartándose del pecado cometido, volviendo a Dios. Y en eso tiene mucho que ver la palabra. La palabra. El corazón contrito, ¿no es cierto? El corazón arrepentido, apretado por el arrepentimiento, y eso expresado en palabras como dice el profeta Oseas. Entonces, tanto David como Oseas nos enseñan que el sacrificio no es la parte importante del el perdón de los pecados, no es un requisito, el requisito es el retorno expresado sinceramente con los labios. Con los labios se expresa lo del corazón afligido y lleno de arrepentimiento. ¿Ok? Bien, verso 3. Asiria no nos salvará, no confiaremos en poderes del mundo, no confiaremos en los poderes terrenales. Nuestra confianza estará únicamente en ti, oh Dios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo. La guerra, ¿no? Ya no nos prepararemos para la guerra, no montaremos a caballo y nunca más diremos, Dios nuestro, a las obras de nuestras manos. Pues en ti el huérfano haya misericordia. Qué belleza. Fíjense lo que está diciendo Dios, cómo debe expresarse este Israel arrepentido. Confiaremos solamente en Dios, no en los poderes de este mundo. La salvación no está ni en el banco, no está ni en los poderes políticos. La salvación no viene por la violencia, por montar a caballos. No se logra la redención a través de la violencia. No diremos Dios nuestro las obras de nuestras manos. Terminaremos con la idolatría. Reconoceremos solamente al Eterno como nuestro Dios. Y delante del Eterno nos consideraremos que fuera de Él somos huérfanos. Sin Dios somos huérfanos. Pero Dios mismo, el Eterno, justamente se apiada del huérfano. Y nosotros que nos considerábamos huérfanos, hallaremos misericordia en el Eterno. Y a este movimiento de arrepentimiento, de retorno a Dios, fíjense cómo Dios responde. Verso 4. Yo sanaré su apostasía. Ustedes no van a conseguir vencer todos los problemas solos, pero yo voy a sanar la apostasía. Yo los voy a sanar. Yo sanaré su apostasía, me parece a mí que es paralelo a la circuncisión del corazón anunciada en Deuteronomio capítulo 30 y también es paralela al nuevo pacto anunciado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 también, que justamente es un pacto que se realiza luego de que Israel retorna. De hecho, vayamos al libro de Jeremías. Hay un video sobre Jeremías 31 en este canal, pueden buscarlo. Justamente sobre este pasaje. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Justamente esta es con la casa de Israel, cuando Israel retorne, cuando Israel vuelva a Dios juntamente con Judá. En ese entonces, en ese tiempo, cosa que no ha ocurrido todavía, Dios va a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel entero. Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es paralelo a lo que estábamos leyendo de yo quitaré su apostasía.
Versículo 34 de Jeremías 31 también es importante. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo. No, en ese tiempo no habrá obra misionera. Cada cual cada cual a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto es paralelo a lo que Oseas dice: yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. ¿Cómo es, cómo es agradable escuchar esas palabras? Mi ira se ha apartado de ellos. La ira de Dios tiene un fin, tiene límites, es limitada, es finita. Probablemente sea lo único finito en Dios. Dios es infinito en sí mismo y todo lo de Él es infinito, pero su ira no, su ira es acotada. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Aquí vemos el renacimiento de Israel. Uno podría incluso hablar de la resurrección de Israel, lo que nos recuerda el libro de Ezequiel, del profeta Ezequías, capítulo, capítulo 37, que habla... No. El profeta Ezequiel, capítulo 37. Eso. Que habla del valle de los huesos secos. Ustedes seguramente conocen esa profecía que Dios lleva al profeta Ezequiel en visión a un valle que estaba lleno de huesos, de huesos secos, y Dios le pide profetizar a los huesos, y los huesos empiezan... vamos a ver lo que dice Ezequías, cómo profetiza Ezequías. Dice, es palabra de Dios a través del profeta: huesos secos, oíd la palabra del Señor, así el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Y Ezequiel profetiza, dice estas palabras a los huesos, y los huesos se empiezan a juntar, se empiezan a crear los músculos, los tendones y la piel y todo demás. Y la conclusión de esta profecía es bellísima. En Ezequiel capítulo 37 dice: entonces él, Dios, me dijo, es el profeta el que está hablando: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Pero por tanto profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Eso que parece imposible, porque Israel, el reino del norte, está perdido entre las naciones, completamente asimilado. Dios dice que en el futuro va a resucitar al pueblo de Israel entero, a la casa de Judá y a la casa de Israel, al reino del sur y el reino del norte. Los va a resucitar completamente, los va a sanar, les va a sacar su apostasía y los va a llevar de retorno a la tierra de Israel. Cosa que
en parte es una profecía que está siendo cumplida ante nuestros ojos, pero que aguarda un cumplimiento completo todavía en el futuro. La resurrección de Israel. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Los que moran a su sombra. ¿Quiénes son los que moran a su sombra? Si es Israel el que va a brotar y el que va a crecer con el esplendor del olivo y del cedro del Líbano. Bueno, tal vez sean las naciones las que vivan a la sombra de Israel, como está profetizado, por ejemplo, en el capítulo 2 de Isaías, donde se habla de las naciones yendo a Jerusalén, a adorar a Dios, a aprender acerca de Dios, porque de Jerusalén saldrá la ley de Dios y su palabra. Así dice Isaías capítulo 2, versículo 3. Versículo 8. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido, cosa que los ídolos no hacen, entre paréntesis, ¿no? Los ídolos jamás respondieron a Efraín. Entonces aquí Dios le pregunta a Efraín, bueno, ¿en qué me comparas con los ídolos? Los ídolos jamás te pudieron ayudar, nunca hicieron nada por ti. Soy yo soy el que respondo, el único Dios vivo y el que te cuido. Continúa el versículo. Yo soy como un frondoso ciprés y de mí procede tu fruto. El fruto se produce cuando estamos conectados con Dios, ¿no? Ahí se produce el fruto. Versículo 9. Son las palabras finales del profeta. El profeta está cerrando el libro. Quien es sabio entienda estas cosas. El que es sabio no va a dejar pasar el libro de Oseas así como así. Lo va a estudiar, lo va a considerar, va a ponderar que los ídolos no son nada y que no vale la pena seguir atrás de ellos, que lo único que vale la pena es seguir por los caminos de Dios. Quien es sabio entiende estas cosas. Quien es prudente que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán con ellos. A ver, vamos al hebreo. Porque rectos son los caminos del Señor. En hebreo, Ki Yesharim Darhei Adonai. Ahora, Yesharim es el plural de Yashar. Yashar, Shar. Yashar, a ver, la palabra Israel, con una pequeña variación en la palabra, es solamente que cambiar un puntito de lugar. Israel se puede leer como Yeshar el, como aquel que es recto con Dios, o aquel que es recto que pertenece a Dios. Entonces cuando dice Ki Yesharim Darhei Adonai, o sea, se está casi haciendo un juego de palabras en el que está diciendo Israel, recuerda que tu nombre se puede leer como los rectos que pertenecen a Dios, o los que son rectos con Dios. Los rectos son aquellos que andan en el camino del Señor. Israel, tu vocación es andar por los caminos del Señor. Y los justos, que debería ser el sinónimo de Israel, Israel debería ser el conjunto de
todos los rectos, incluyendo los rectos entre las naciones. Pero los rectos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Así es que considera este libro y decide en qué equipo vas a estar. ¿Se vas a jugar en el equipo de los justos o en el equipo de los transgresores? Oseas dice, el que transgrede, el transgresor, va a tener un final terrible, el exilio, Asiria destruyéndolo todo. Pero los que se adhieren a Dios y los que vuelven a Dios van a tener el final espléndido de florecer, de ver sus renuevos, de tener el esplendor del olivo y la fragancia de los cedros del Líbano. Y que esa sea nuestra experiencia, que esa sea nuestro caminar, andar por los caminos de Dios y todos los días escoger a Dios como nuestro Dios, al Eterno como nuestro Dios. Y escoger ese día, cada día, vivir con Dios. Adherirnos a Él, adherirnos completamente. Y por supuesto, que tengamos un Shabbat Shalom, que tengamos el Shalom, la plenitud, la completitud del sábado, que podamos tener un lindo sábado con la plenitud de la bendición de Dios con nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.